¿Por qué no revelarle a los líderes religiosos? Al fin y al cabo son sacerdotes, son sus sacerdotes. Y si eran sus sacerdotes, entonces, ¿por qué ocultarle los misterios del reino? Y si usted es un estudiante de la palabra, usted debe de hacer preguntas, investigar e indagar. ¿Por qué ocultar el misterio del reino a sus sacerdotes? ¿Será que algo aconteció en el sacerdocio? ¿Será que fue profanado o contaminado el sacerdocio? Existe una razón de mucho peso por la cual Jesús no les permite revelar las verdades del reino. Ahora bien, surge una pregunta aquí. ¿La nación de Israel ha desaparecido para siempre? ¿Ha dejado de ser importante para Dios? ¿Fue sustituida por la iglesia? Sí, porque hay algunas congregaciones que enseñan que la iglesia sustituye a Israel, y eso es una enseñanza falsa o más bien una mala interpretación. Otra pregunta. La iglesia, ¿qué papel juega en todo esto? 4 preguntas que la vamos a contestar en este estudio. Israel ha desaparecido, ha dejado de ser importante para Dios, sustituida por la iglesia, en ninguna manera. La nación de Israel sigue vigente delante de Dios, al igual que todas las promesas de restauración dichas por los profetas para el final de los tiempos. Antes que el pecado tomara su rol en el mundo, Adán tenía el privilegio de disfrutar libremente de una relación con su Creador. Pero desde que el hombre se separó de Dios por causa del pecado, aquel gran privilegio le ha sido negado a la raza humana en su totalidad. No obstante, el plan de redención que Dios había provisto desde antes de la fundación del mundo abrió el camino para que los habitantes de la tierra volvieran a relacionarse con su Creador. El libro de Génesis es conocido por todos como el libro de los principios, de los orígenes o el libro de la creación sencillamente. La redacción de la palabra escrita empezó en tiempos de Moisés. Los conocimientos inspirados fueron entonces compilados en un libro inspirado. Esa labor continuó durante el largo periodo de aproximadamente 17 siglos desde Moisés, el historiador de la creación, el legislador también conocido, hasta Juan, quien fuera el último de los narradores bíblicos con su evangelio, sus cartas y su última imponente obra que conocemos como el libro de las revelaciones o Apocalipsis. Ahora bien, esta extraordinaria obra maestra, Génesis, fue escrita por el único ser humano que tuvo el privilegio de hablar cara a cara con el Creador. Como decimos en nuestro argot, de tú a tú. Moisés, el hombre más manso de la tierra. También conocido como el libertador, el legislador o el caudillo del pueblo hebreo. Nacido en esclavitud, bajo el dominio del imperio egipcio, de padres esclavos hebreos, fue adoptado por la hermana de Faraón luego de que el mismo Faraón había dado órdenes de matar a todos los niños hebreos, y también creció en el palacio de Faraón como príncipe. La historia de Moisés es conocida por todas las congregaciones alrededor del mundo. Está lloviendo, joven. Fue el escritor de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento o la Torá, conocido como el Pentateuco, que componen los libros del Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es importante que nosotros, como estudiantes de la Biblia, entendamos que el Pentateuco es la clave para entender toda la Biblia. En estos libros está revelada la revelación de Dios a toda la humanidad por medio del pueblo escogido con estos fines. Estamos hablando de la nación de Israel. La nación de Israel es escogida por Dios de entre la humanidad pagana, de una civilización que no le conocía, una civilización que desde el principio se tornaron rebeldes y desafiaron su autoridad. A pesar de su rebeldía, el desprecio, el desafío de esa generación pagana, Dios continúa amando a su creación.
El amor de Dios por su creación es incondicional y eterno. No importa toda la rebeldía, el rechazo, la idolatría, las inmoralidades sexuales, su depravación, Dios continúa amándolos y el plan diseñado para salvación desde antes de la fundación del mundo sigue vigente todos los tiempos, amados. Dios va a cumplir sus propósitos, su plan, su voluntad en su creación. Dios es inmutable. Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia, pero su objetivo principal es cambiar la desobediencia humana a la obediencia. Eso sí, Dios quiere bendecir a toda la humanidad, amados. Dios escoge a un hombre de este mundo pagano. Ese hombre es revelado en la Biblia como Abraham. Pero antes su nombre era Abraham porque todavía Dios no había hecho pacto con él. Ahora bien, ¿de dónde sale Abraham? Abraham sale de Ur de los Caldeos, es decir, de la tierra conocida como Babilonia. No quiere decir que Abraham es de origen babilónico, es decir, de la simiente de Cus. Abraham es de la simiente de Sem, simientes diferentes, amados. Pero moraba en Babilonia, al igual que muchos de nosotros morábamos en Babilonia y el Señor nos llamó a salir de ella. Abraham es un personaje muy prominente en las Escrituras. Es por esta razón que es necesario que conozcamos a este gran hombre que fue llamado amigo de Dios. Para conocer a fondo a este personaje bíblico, es necesario ir a su ascendencia genealógica. Aunque yo sé que a muchos en nuestras congregaciones no nos enseñan la importancia que tienen las genealogías. Es mi deber decirles que sin las genealogías nunca podremos entender el propósito, el plan y la voluntad de Dios para nosotros, amados. Así de importante es conocer la genealogía o las descendencias. El tema de esta serie de estudios bíblicos la he titulado La Salvación, una historia de amor. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo. Lo prometido es deuda. Hace algunos meses prometí este estudio bíblico acerca de la salvación. Y luego de semanas trabajando duramente en él, gracias al Señor ya tenemos los primeros capítulos. Una historia de amor a favor de toda la humanidad. El objetivo principal de este estudio es primeramente glorificar a Dios por medio de este estudio y que usted como iglesia entienda, comprenda, desarrolle una buena conciencia acerca de la salvación. ¿Por qué Cristo lo salva? ¿Cómo lo salva? ¿Y para qué lo salva? Esto es bien importante. Estas tres preguntas serán contestadas a lo largo de este estudio inductivo y profundo. Hoy damos inicio con el primer capítulo, Introducción a la Salvación, una historia de amor. Les pido por favor que deje de hacer lo que está haciendo e invierta el tiempo de vida que Dios le ha dado para invertir en el reino. Su tiempo es oro. Dios va a pedir cuenta acerca de ese tiempo que Él le ha dado para su gloria. Si escucha un ruido en el fondo, es la lluvia. Traté de grabar el momento donde no hubiera lluvia, pero me sorprendió. Les pido excusas a todos, pero la lluvia no está en mi control. Antes de continuar con este extraordinario estudio bíblico profundo acerca de la salvación, lo primero que tenemos que comprender es un hecho de importancia fundamental porque significa romper con los actuales puntos de vista de la ortodoxia. En otras palabras, romper con el esquema o la estructura que la teología nos ha formado en la mente o nuestros paradigmas teológicos. Existe una verdad fundamental, amados, en la Escritura, y es que ningún escritor bíblico ni Jesús enseñaron teología. Yo sé que muchos se van a sorprender al comprobar
que todas las teologías de nuestras congregaciones son invenciones humanas, nacidas en las mentes de sus autores, impuestas a la Biblia desde afuera. No existe ningún sistema teológico que se haya hallado en la Escritura, en la Biblia. La Biblia no enseña acerca de diferentes escuelas de interpretaciones teológicas, pensamientos teológicos o de posturas teológicas. La verdad absoluta de Dios difiere de la teología de los hombres. La Biblia es un libro que nos enseña verdades, principios de vida para el ser humano. Nos revela lo oculto de la vida que no conocemos en cuanto al origen del pecado. Y también nos enseña a cómo liberarnos de ese pecado que nos mantiene cautivos. Y culmina con nuestra salvación. Si se me queda algún punto, tranquilo, Dios me lo mostrará en el camino y lo compartiré con usted. La Biblia no es un libro de teología, amados. Si vamos a definir la teología, podemos decir que es una invención de un grupo de personas honestas que sintieron la necesidad de una explicación intelectual de la vida, y este grupo creía firmemente que la Biblia es una revelación de Dios al hombre, el cual ciertamente lo es, y llegaron a la conclusión de que tanto la explicación intelectual como la revelación de Dios, una debía de encontrarse dentro de la otra. Y luego podríamos decir que en una manera inconsciente se pusieron a buscar aquello que querían encontrar y lo encontraron. Pero a este grupo de personas se le olvidó que esa palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Y por tanto, Él es el único que nos la puede interpretar. Guía del Espíritu y no guía intelectual. Y me disculpan, ¿verdad?, todos los teólogos del mundo. No tengo algo en contra de la teología. Yo también estudié 3 años de teología. Sin embargo, no me ha servido de mucho. Respeto todos sus títulos, diplomas, medallas, maestrías en divinidades, teologías en X o Y universidad. Si los títulos son de bendición para usted, aprovéchelos y úselo para bendecir a la iglesia, no para perturbar la verdad de Dios. Todo eso, en lo personal, al igual que Pablo, lo tengo como basura. Toda la información que traigo está sustentada por la palabra de Dios, por la verdad absoluta. Nada es invención propia. Les exhorto a todos que si en verdad están interesados en conocer a profundidad su salvación, de qué o por qué Dios lo salvó, cómo lo salvó y para qué lo salvó, entonces es necesario disponer de una mente objetiva. Ponga todas sus doctrinas teológicas preconcebidas a un lado. Quítese ese disfraz religioso con el cual sus líderes los han vestido y disponga de un corazón manso y humilde para que pueda digerir la información que voy a compartir con todos ustedes. Este estudio no tiene el propósito de que usted crea todo lo que traigo en él, que dicho sea de paso, lo que traigo está revelado en la palabra de Dios. Solamente les ruego que escuchen cuidadosamente el estudio. Tomemos la misma actitud de los de Berea, que según Pablo y Silas iban predicando, ellos tenían las escrituras del Antiguo Testamento en las manos, corroborando todo lo que ellos predicaban, a ver si todo esto estaba en armonía con las escrituras. Yo les ruego que hagan lo mismo. Si hay algo que usted no entiende, yo le invito a escribirme respecto a lo que usted no entiende y con mucho gusto le voy a dar una explicación más amplia si así es necesario. Pero no vaya donde otro hermano a comentar lo que usted no entiende, porque ese hermano probablemente tampoco lo entiende y van a quedarse con la falsa enseñanza que han entendido a lo largo de su vida cristiana. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y si usted, con la verdad en sus manos, se pierde, es por
una decisión suya por no atender al consejo de Dios. Una vez escuché a un gran líder de una iglesia decir que la posición teológica del pastor en cuanto a la segunda venida de Cristo es la que la congregación debe de seguir. Y eso, mis queridos hermanos, es muy peligroso. Aún yo mismo me puedo equivocar y lo he hecho muchas veces. Lo he hecho. Pero hay algo interesante en equivocarse. Y esto es lo que he descubierto. Que cuando me doy cuenta del equívoco, voy a la palabra, esta me redarguye y el Espíritu Santo me convence de toda justicia. En muchas ocasiones yo he tenido videos grabados y terminados listos para subir. Cuando el Espíritu Santo me pone en el corazón revisarlos o pone una inquietud respecto a algo que dije. Y en obediencia, ¿verdad? Lo escucho nuevamente y ahí está lo que dije mal o lo que enseñé erróneamente. Le pido a Dios que me perdone y en obediencia desecho el video, corrijo el mal, lo grabo de nuevo y vuelvo a escucharlo. Si el Espíritu Santo no me alerta de algo mal, prosigo a subirlo. Esa es la actitud que Dios está formando en mi vida y es la que Él también quiere formar en la tuya. Una corta oración y comenzamos. Padre, una vez más te doy gracias por darme la oportunidad de poder traer un estudio bíblico a tu pueblo, a este pueblo amado, a este pueblo al cual tú amas con todo tu corazón y al cual tú quieres bendecirlo. Te ruego, Dios amado, que en este día tú pongas tu palabra en mí. Que tu Espíritu Santo me guíe como siempre. Que toda palabra que salga en este estudio bíblico cale en el corazón de mis hermanos. Redarguya el corazón de ellos y que tu Espíritu Santo los convenza de toda justicia. Para que ellos puedan entender, Señor amado, qué es la salvación. Todo lo que la salvación implica. Cómo podemos ser salvos. De qué nos salva, para qué nos salvas y cómo nos salvas, Señor. Estos son los temas principales, entre otros temas que vamos a traer de profundidad, de verdad bíblica, no teológica, aunque yo lo pueda considerar como teología. Pero, Señor, te doy gracias por esta oportunidad que tú me das. Te ruego, Señor, que tú nos abras el entendimiento, nos alumbre los ojos del entendimiento, nos dé la sabiduría, nos dé el discernimiento que todos necesitamos. El pueblo que está allá afuera para que reciba tu verdad y pueda comprenderla, pueda aplicarla en su vida. Y de igual manera, Señor, que yo pueda en este estudio también crecer en tu conocimiento, aplicando, Señor amado, toda esta verdad, la cual ya, de hecho, ha estado trabajando en mi corazón desde mucho antes de yo preparar este estudio. Te ruego que también esta verdad trabaje en el corazón de todos estos hermanos amigos que tienen la oportunidad hoy de pulsar este video para escuchar este extraordinario estudio profundo e inductivo de tu palabra. Es en el nombre de Jesucristo que te doy gracias. Bueno, mis queridos hermanos, damos comienzo al estudio. Adelante. Les voy a rogar encarecidamente que comparte este video con todos sus hermanos en Cristo, sus amistades y sus familiares. Quiero empezar recordándoles que desde la creación hasta hoy solamente han existido dos simientes, dos descendencias o dos especies humanamente hablando. Hablo de la simiente de Adán y de la simiente de Satanás. Antes de entrar en lleno en el estudio, es necesario informar a toda la audiencia de Biblia Estudio TV, a todos los que el Espíritu Santo ha motivado a pulsar este video, sea usted creyente o no. Informarles que en este estudio vamos a descubrir cosas grandes y ocultas que la iglesia en su mayoría no conoce. Si usted es una persona sensitiva a la verdad de Dios, mi consejo es que busque otro canal
y entreténgase con la payasería que muchas congregaciones ofrecen. Con todo el respeto que como hermano usted se merece, se lo digo. Usted es adulto, entiende que sabe que sus decisiones en la vida tienen como resultado unas consecuencias. Usted es responsable de sus decisiones. En el libro de Mateo, capítulo 13, nos registra que Jesús hablaba en parábolas para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Abriré mi boca en parábolas, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y esas cosas escondidas desde la fundación del mundo son las que Dios nos va a revelar en este estudio. Es decir, que Cristo por alguna razón especial les hablaba en parábola a los líderes religiosos. Y le preguntaron a los discípulos, ¿por qué les habla en parábolas? Porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Jesús en esta respuesta nos revela a dos grupos de personas, dos siguientes, las que mencioné anteriormente. A los que les es dado a conocer el reino y a los que no. Entonces, debemos preguntarnos, ¿por qué no revelarle a los líderes religiosos? Al fin y al cabo son sacerdotes, son sus sacerdotes. Y si eran sus sacerdotes, entonces, ¿por qué ocultarle los misterios del reino? Y si usted es un estudiante de la palabra, usted debe de hacer preguntas, investigar e indagar. ¿Por qué ocultar el misterio del reino a sus sacerdotes? ¿Será que algo aconteció en el sacerdocio? ¿Será que fue profanado o contaminado el sacerdocio? Existe una razón de mucho peso por la cual Jesús no les permite revelar las verdades del reino. Sí, aconteció una profanación o contaminación del sacerdocio. Pero esto lo vamos a ir descubriendo a lo largo de este estudio. Le voy a repetir que por favor, que dispongan de un corazón dispuesto a escuchar la voz del Espíritu. Una mente objetiva, es decir, que despoje su mente de esas doctrinas preconcebidas en su mente, cambie el chip, póngase uno nuevo, quite el disfraz religioso que le han puesto en sus congregaciones y prepárese para que aprenda a desaprender para que pueda aprender. Para que aprendamos a renovar nuestros pensamientos por medio de la palabra del Señor. Y no continuemos dejándonos adoctrinar con teologías humanas conforme a este siglo malo. Necesitamos reprogramar nuestras mentes con la palabra del Señor y de hecho ese es el propósito de la palabra. Reprogramar nuestro paradigma de pensamientos. Dicho esto, entonces procedemos con el estudio. Hoy iniciamos esta serie titulada La Salvación, una historia de amor, capítulo 1. Comparte este video con todos sus amigos, familiares y hermanos de la congregación. La información que se va a revelar en este estudio es relevante para toda la humanidad. Esta información pudiera darle vida si la atiende o darle castigo si la desatiende, amados. Ahora bien, cuando Cristo hizo su aparición en el mundo, es decir, cuando se encarnó en el mundo, solamente había dos grupos de personas. Y dicho sea de paso, hasta hoy solamente hay dos grupos de personas, como dije anteriormente. Estamos hablando de los judíos y los gentiles. Y rápidamente quiero definir quiénes eran los judíos y los gentiles. Los judíos, los de Judá o de Jerusalén, era el pueblo con el cual Dios tenía una relación de pacto incondicional. Es decir, que Dios mismo se comprometió a cumplirlo con el propósito de proteger a la tribu por amor a David, de donde nacería el Mesías prometido. Dije que el pacto incondicional fue con los judíos, aclaro, no con los israelitas, aunque sabemos que Judea pertenece a Israel. Recordemos que los israelitas fueron dispersos en todo o por todo el mundo por los asirios en el 722 a.C.
Y esto lo expliqué en el estudio de los profetas. Les invito a mirarlo también. En estos estudios hay muchas revelaciones interesantes también. Ahora bien, los gentiles era el pueblo pagano que no tenía relación de pacto con Dios, incluyendo a los israelitas, las 10 tribus esparcidas por todo el mundo, los cuales habían roto el pacto que Dios había hecho con ellos. El pueblo de Israel, entiéndase, las 10 tribus del norte, apostataron y se fueron detrás de otros dioses. Y esos israelitas dispersos vinieron a ser de bendición al resto de la humanidad. Y esto lo voy a explicar más adelante. Cuando estudiemos el rescate de Lot por medio de Abraham, entonces entenderemos lo que digo. Ahora bien, surge una pregunta aquí. ¿La nación de Israel ha desaparecido para siempre? ¿Ha dejado de ser importante para Dios? ¿Fue sustituida por la iglesia? Sí, porque hay algunas congregaciones que enseñan que la iglesia sustituye a Israel, y eso es una enseñanza falsa o más bien una mala interpretación. Otra pregunta. La iglesia, ¿qué papel juega en todo esto? 4 preguntas que la vamos a contestar en este estudio. Vamos primero a dar respuesta bíblica a las primeras preguntas relacionadas a Israel. Vamos a ir al texto bíblico y ver qué nos revela el texto. Y al terminar daremos respuesta a la pregunta relacionada a la iglesia. Le ruego su paciencia en esto, ya que es necesario ir a través de toda la Biblia para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Israel ha desaparecido, ha dejado de ser importante para Dios, sustituida por la iglesia. En ninguna manera. La nación de Israel sigue vigente delante de Dios, al igual que todas las promesas de restauración dichas por los profetas para el final de los tiempos. Siguen vigentes delante de Dios para cumplirse en Israel. Y quiero explicar esto antes de hacer un viaje retroactivo a la creación, donde se origina todo el plan, el propósito y la voluntad de Dios para la humanidad. Antes de entrar en la línea de ascendencia genealógica de Abraham, quiero aclarar la situación de Israel. Y quiero explicar algunos textos para sustentar lo que voy a explicar. Busque en su Biblia, en el libro de Génesis 22, 16 y 18 y leamos. Y dijo, ¿quién dijo? Dios. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu unigénito, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Okay. El primer principio que encontramos en este texto es que la obediencia a Dios tiene como resultado bendición. Obedezca a Dios y deje las consecuencias en sus manos. Quiero explicar el contexto de esta promesa incondicional. Dios le pide a Abraham que le sacrifique a su hijo, el cual él ama, es decir, a Isaac, el hijo de la promesa. Entiendo que todos saben lo que hablo. Abraham obedece a la voz de Dios y sale al campo junto a sus criados e Isaac para ofrecer el sacrificio. Todos sabemos, ¿verdad?, que Abraham prepara el altar del sacrificio, pone al jovencito en él y levanta el cuchillo para sacrificarlo ante su Dios. El ángel le dice, no hagas daño al niño. Ahora bien, por causa de esa obediencia, ¿cuál obediencia? La de obedecer a Dios cuando le pidió sacrificar al hijo que él amaba. Dios le hace esta promesa. ¿Estás dispuesto a sacrificar eso que amas a Dios? ¿Hay algo en tu vida que Dios te ha pedido y todavía no has decidido entregárselo? Cuando obedecemos a Dios, esa obediencia trae como resultado bendiciones a nuestras vidas. Claro. Ya, y vamos sobre los textos nuevamente.
Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Recordemos que Abraham tiene otro hijo, Ismael, su primogénito, del cual vamos a hablar durante este estudio, ya que Ismael es relevante en la historia de la salvación también. Pero Ismael no es el hijo de la promesa. Es por esta razón que Dios le dice que no le ha rehusado su único hijo, es decir, el único hijo el cual Dios le había prometido a Isaac. Y voy a detener esta primera parte del capítulo 1 aquí. Entiendo que los videos más de 30 minutos no son tan populares como las películas de largometraje que duran hasta 2 horas. El pueblo de Dios está dispuesto a desperdiciar 2 horas de su vida delante de un televisor programando su mente con basura. Sin embargo, no está dispuesto a invertir más de 30 minutos del tiempo que Dios le ha dado para programar su mente con la palabra de Dios. Dios nos coja confesados en el día de su venida. No se pierda la continuación de este estudio bíblico profundo, inductivo. En la segunda parte continuaremos hablando de las promesas hechas a Abraham y luego entramos en un tema muy profundo. Entraremos en la historia de Cam y Noé. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Síguenos en todas las redes sociales y también en la web en www.biblestudiotv.org, donde podrás encontrar todos nuestros videos. Hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Los amo en el amor de Jesucristo.